en Rapa Nui. Esperamos que sea una repercusión menor, pero en todo caso va a ser una indicación de lo que se va a suceder en el resto del país. Gracias, Juan Carlos. Es lo que queremos conversar precisamente con nuestro invitado que está en el estudio, oceanógrafo de la Universidad Andrés Bello, director del Centro de Estudios Oceánicos de la Andrés Bello. Alfonso Campuzano nos acompaña esta tarde. Alfonso, ¿cómo le va? Un millón de gracias por estar con nosotros. Es un placer estar aquí y poder colaborar. Hemos conversado todo el día prácticamente, empezamos muy temprano en la mañana, pero yo quisiera preguntarle, porque en la mañana estábamos un poquito más especulativos, había ocurrido un terremoto, por la magnitud sacábamos algunas consecuencias probables. Ahora ya tenemos cierta información y de acuerdo a esa información, ¿a qué tenemos que prepararnos en Chile? Sabiendo además que no es uniforme, que depende mucho de las condiciones del fondo marino, de las costas, etcétera, pero ¿qué podemos concluir para efectos de impacto en Chile? Fundamentalmente tenemos dos informaciones que son relevantes, pero que no son totalmente concluyentes. La primera de ellas es la información de lo ocurrido en Hawái, donde tenemos 60 centímetros como anomalía o como un tsunami de 60 centímetros. Y lo otro es información de la costa de California, donde tenemos alturas del orden de los 2 metros 10 o algo o similar a eso. Ahora bien, estas dos informaciones evidentemente no son no aparecen como lógicas, por cuanto Hawái está más cerca que la costa de California. Y esto muestra que el comportamiento de un tsunami depende mucho de la orientación o el camino que sigue a través del océano. Un tsunami, su velocidad depende de la profundidad, exclusivamente de la profundidad depende. Mientras más profundo es el lugar por donde circula el tsunami, mayor es la velocidad que tiene. De hecho, por ejemplo, en aguas de 4.000 metros de profundidad, que es el valor más o menos medio del Océano Pacífico, la velocidad de un tsunami es del orden de 720 kilómetros por hora. Estamos hablando de una velocidad similar a la que tiene un avión de pasajeros, un avión a reacción, un poco menor quizá. Y también los cambios de profundidad no solo afectan la velocidad, sino que también afectan la dirección, o sea, se provocan cambios de dirección. Esto se denomina refracción. ¿Y qué significa? Que un tsunami, y lo vamos a ejemplificar con las manos para mayor claridad de quienes están mirando, puede hacer esto con su energía y concentrarla, o también puede hacer lo contrario y disiparla. Y esto va a depender de la forma que tiene el fondo por donde se está moviendo el tsunami. En consecuencia, lo que ha sucedido en Hawái y lo que ha sucedido en California son dos aspectos distintos de un mismo fenómeno, y el que nosotros vamos a tener es un tercer aspecto que podríamos esperar no fuese en ningún caso mayor, podríamos esperar, repito, no fuese en ningún caso mayor a lo ocurrido en California, pero a lo mejor también tenemos la buena fortuna que sea similar a lo que ocurrió en Hawái. Alfonso, ahora, lo que suceda en Isla de Pascua, ¿qué tan indicativo es de lo que pudiese suceder en el continente? Es una muy buena pregunta, porque Isla de Pascua, y un poco hacia allá apuntaba, está en el camino que une o por el cual debe pasar la onda de tsunami que viene en dirección hacia Chile. En consecuencia, sí es más representativa que la información de Hawái y más representativa que la información de California. Si la altura en Isla de Pascua fuese menor a lo reportado en Hawái, probablemente podríamos estar bastante tranquilos y pensar que debemos solamente preocuparnos de la evacuación del borde costero inmediato, o sea, vale decir, ojalá sacar las embarcaciones de pesca para que de otra manera pueden sufrir. Marejada fuerte. No hablemos de marejada, porque la marejada es un fenómeno... No, en relación a la medida de precaución que se toma cuando hay marejada fuerte. Correcto. Similar a la medida de precaución con una gran marejada. Ya. O un poco más, seamos siempre prevenidos, seamos cautos, porque estamos hablando sobre un terreno de suposiciones y no de certezas. Y por lo tanto debemos de mantener un cierto margen de seguridad, porque cuando nos equivocamos muere gente. No se trata aquí de que perdemos solamente bienes. Y eso no debe ocurrir. Por lo tanto,
eso podría ser una posibilidad, un aspecto del problema. Otro aspecto distinto al problema es si cuando pasa por, por Isla de Pascua tenemos una altura similar a la de similar o mayor a la de California, en cuyo caso las medidas que tenemos que tomar son mayores, son más importantes, son una evacuación más importante y una preocupación mayor. También del mismo modo, no es lo mismo lo que ocurre en Arica que lo que ocurre en Punta Arenas, por poner los dos extremos del país. Se habla de que hay ciudades chilenas muy vulnerables a un eventual, el mismo Arica, por ejemplo, Iquique, La Serena. Fundamentalmente, o sea, mientras menor en la pendiente del fondo antes, o sea, vale decir de la playa, del mar, antes de una ciudad, mayor es el riesgo de tsunami. O sea, vale decir, la acumulación de agua es mayor. Cuando nosotros tenemos un paramento muy vertical, prácticamente el tsunami rebota. Esto es lo mismo que una piscina. En una piscina se generan olas y las olas llegan, tienen una altura pequeña, rebotan y se devuelven. En cambio, en esa parte que de la piscina que se usa para los niños, que es como una playa, las olas llegan y siguen y suben mucho más. Ese mismo fenómeno que ustedes pueden visualizar en una piscina de niños, en una piscina clásica, es lo que ocurre en forma simplificada, lo que ocurre en el océano en otra escala. Ciudades, por lo tanto, que son peligrosas, son aquellas en las cuales históricamente los tsunamis han sido importantes. ¿Por qué? Porque sí reúnen las características que estoy enumerando. Arica, Iquique, Mejillones, fundamentalmente. Mejillones sobre todo porque tiene muchas construcciones a muy baja altura. Mejillones, eso es una zona preocupante. Por lo tanto, en Mejillones, que es una ciudad baja, las evacuaciones también pueden ser un poco más lejanas. Diría que una cota razonable, estimándola con la información que existe hasta este minuto, en esas zonas debiera ser sobre los 10 a 12 metros. Si no tuviésemos más información, yo diría 15. Si no tuviésemos Isla Pascua de por medio, diría a lo menos 15 metros. O sea, la información de Isla Pascua nos va a dar una información mayor. Después tenemos, además, otra información que ya es de última hora casi, es de una hora antes de que llegue, que es la de Juan Fernández. La distancia, el tiempo de tránsito de un tsunami entre Juan Fernández y Valparaíso cercano a una hora. Por lo tanto, esa información lo único que puede hacer es corroborarnos si tenemos que aumentar las condiciones de seguridad o no, pero no nos permite esperar a que eso ocurra antes de tomar decisiones, porque eso sería irresponsable. Asimismo también, la bahía de Talcahuano, la bahía Concepción en realidad es su nombre, es una bahía que tiene por sus dimensiones, su largo, en el sentido norte-sur, su ancho en el sentido este-oeste y su profundidad, se comporta como una caja resonante. ¿Qué significa esto? Usted toma una cuerda de guitarra, la coloca sobre un palo, la hace sonar y suena muy débil. Usted toma esa misma cuerda de guitarra, la coloca sobre una caja de resonancia, que es la caja de la guitarra, y misma cuerda, suena mucho más fuerte. O sea, la caja, por sus dimensiones y formas que coinciden con con las distancias de las ondas sonoras dentro de la caja, se amplifican y usted escucha un sonido mucho más alto. Eso mismo es lo que ocurre con las ondas, también son ondas las de tsunami, dentro de la bahía de Concepción. ¿Por qué? Porque su profundidad baja hace que las ondas se muevan lentamente y la velocidad a la que finalmente se mueven tiende a coincidir en los tiempos de ida y regreso, por lo tanto hace que una onda pueda reforzarse con la onda anterior y por eso crece. De la misma manera que un niño que se columpia, cada vez que se empuja sincrónicamente con el columpio, incrementa la energía y sube más su altura. Es exactamente el mismo fenómeno. Y el tercer punto donde a mi juicio existe un cierto nivel de riesgo es en la zona oceánica
poco antes o al norte de la entrada al canal de Chacao, o sea, vale decir la zona de Maullín, Los Muermos, que es una zona baja en donde puede entrar los efectos podrían ser más importantes, y la zona clásica de, por ejemplo, Puerto Saavedra, que toda está la zona de Valdivia. Que la zona Valdivia, costera de Valdivia. Probablemente, digamos, allí, digamos, no llegue a Valdivia, pero la zona costera de Corral, Niebla, puede tener algunos efectos, pero que en general no van a ser importantes en términos de vida humana, porque, digamos, la cercanía de sitios altos es mucha, o sea, vale decir, es muy fácil evacuar en altura en esos sectores. Alfonso, ¿qué significa? Perdón, La Serena, usted la mencionó aparte, no la mencionó. La Serena no tiene esas condiciones, entonces. La Serena no reúne características que sean muy críticas, o sea, vale decir, su costa no es una costa de muy baja pendiente. Por lo tanto, el comportamiento en La Serena es equivalente a la de muchas otras ciudades que estaríamos hablando que son, entre comillas, normales. Ahora, lo que sí tenemos en Serena, que tenemos la ciudad inmediatamente detrás de la playa, pero esa misma situación se repite en Viña del Mar. Ahora, dentro de la ciudad, dentro de esto, cabe hacer notar, y es importante considerar, que los cursos de agua son sitios en los cuales se incrementa la altura de un tsunami. Por ejemplo, en Viña del Mar tenemos el estero de Viña. Estero de Viña. En el estero de Viña hay demostraciones geológicas palpables, demostrables, que han habido tsunamis en alguna parte de la historia que han penetrado hasta la zona, o sea, varios kilómetros tierra adentro. La verdad, eso no es el caso de lo que vaya a ocurrir ahora, pero sí, sin lugar a duda, los efectos en la orilla, en la cercanía del estero son mayores que en otro lado. Lo mismo puede ocurrir, como fue en Constitución con el Maule. Como fue en Constitución con el Maule, exactamente. O como podría ocurrir, digamos, por el ángulo en que se genera, digamos, voy a partir de otro punto de vista. En el caso del sismo de hace un poco más de un año atrás, las ondas provinieron del norte con respecto a la octava región. Por lo tanto, la entrada al Biobío estaba protegida y no ocurrió nada allí. Pero si nosotros tenemos un tsunami que proviene directamente de mar adentro, el Biobío queda tan expuesto como queda expuesto el río Maule, con la misma exposición. Entonces también un tsunami que tenga que no tenga mayores características muy altas podría afectar allí. En consecuencia, esa zona, la zona de Talcahuano, que es una zona baja, es una zona en la que debería tenerse más preocupación y relevancia, sobre todo porque la gente que además se suma a esto, que la gente que está allí está hipersensibilizada porque vivieron experiencias traumáticas. Alfonso. Y eso hay que considerarlo en una evacuación. O sea, una evacuación no puede ser algo que finalmente termine muriendo personas, como ha sucedido en las evacuaciones que han sido inorgánicas. Estampidas. Porque evidentemente, o las evacuaciones excesivas. Me tocó ver hace exactamente un año atrás, el día 11 de marzo del año 2010, la evacuación en Viña del Mar, producto del sismo de magnitud 6.9, si no me equivoco, que ocurrió justo en los minutos del cambio de mando. ¿Y qué ocurrió allí? Vi cómo Carabineros le decía a la gente que estaba en la cercanía de Gómez Carreño, que tiene una cota cercana a los 180 metros, que siguiera subiendo. No tiene ningún sentido. O sea, que no tenía ningún sentido. O sea, esa gente ya se había salvado alrededor de 6 o 7 veces en términos de altura. Salvarla una vez más me parece que no tenía mucho sentido. Ahora bien, la verdad es que ocurrió algo a propósito de eso. Una señora sufrió un ataque al corazón y murió. O sea, tenemos que tener cuidado, no exagerar las situaciones, pero tampoco minimizarlas. El justo medio siempre, desde Sócrates, desde los griegos, ha sido la línea correcta para evaluar riesgo, peligros y situaciones, Alfonso, sobre todo si eso afecta a terceros. Te quiero preguntar, para uno poder hacerse la imagen en la cabeza, cuando uno dice 30 centímetros, cuando uno dice 50 centímetros, no es nada. Cuando uno dice ¿Eso es desde dónde?
¿En relación a qué es? Si yo me paro, no sé, al frente de la playa, cuando me voy a... Voy a tener que interrumpir un minutito.